Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Historias Paranormales. Hoy les traemos unas historias realmente aterradoras, experiencias vividas por nuestros seguidores. Esperemos disfruten cada una de ellas. Vivo en un pueblo que se llama Marinilla. Soy enfermera en el hospital del pueblo. Llevo allí trabajando como 15 años. Siempre se había escuchado rumores de fantasmas y cosas de este tipo, pero eso era muy común escucharlo en los hospitales. Recuerdo muy bien aquel día que llegó una niña al hospital. La niña sufría una enfermedad degenerativa. Su aspecto físico se asemejaba mucho al de una anciana debido a su enfermedad. Recuerdo que llegó ahogándose. Su cara y sus labios se veían muy morados y no podía respirar. A pesar de que los doctores de turno hicieron todo lo posible para salvarle la vida, lamentablemente la niña había fallecido. Pese a todas las muertes que regularmente sucedían en el hospital, esta muerte en especial me impactó. Por alguna extraña razón sentía que la muerte de la niña había sido provocada por alguien. Pero bueno, yo simplemente era una enfermera y no podía hacer nada. Pasaron algunos días bastante tranquilos después de esto. Usualmente mi turno era rotativo, y recuerdo que me asignaron el turno de la noche. En el área de urgencias siempre había mucha movención, pero en el área de hospitalización los pacientes dormían, por lo que el área era muy tranquila y bastante silenciosa. Recuerdo que esa noche debía dar ronda por el área de hospitalización. Iba caminando por el pasillo y pude ver cómo una niña entraba a un cuarto de un paciente. De inmediato fui a ver quién era, pues era muy tarde de la noche y no se permitían visitas. Al entrar a aquel cuarto, no había nadie allí. Estaba el paciente solo. Busqué en todas partes y no había nadie. No les niego, sentí mucho escalofrío. Pero era el turno de la noche, y lo más probable es que estuviera cansada. Al día siguiente, en el turno de la noche nuevamente, parecía una noche bastante tranquila en hospitalización. Fui al baño, quedaba al fondo del pasillo. El baño tenía un sensor de esos de luces que si tú no te mueves se apaga. De repente se apagó. En ese momento sentí la voz de una niña. Respiraba muy fuerte. Era como un quejido que decía: Mami, ayúdame por favor. Me quedé completamente en shock. Las piernas me temblaban. Era demasiado real la voz. Parecía como si alguien estuviera a mi lado hablándome. De inmediato salí del baño y me fui al puesto de enfermeras. Una de mis compañeras me preguntó si me había pasado algo, pues me veía completamente pálida y asustada. No les quise decir nada y la noche continuó. Lamentablemente, al día siguiente, uno de los pacientes había perdido la vida y me tocaba llevarlo a la morgue del hospital, la cual estaba en el sótano. Recuerdo que bajaba en el ascensor y cuando la puerta se abrió, pude ver cómo al fondo había una niña, entre la oscuridad. Parecía muy triste. Se asomaba desde uno de los salones. El corazón se me detuvo en ese momento, pero debía continuar. Entregué en la morgue al paciente que había perdido la vida y regresé al ascensor. Cuando pasaba por aquella sala, pude ver entre la oscuridad a la niña nuevamente.
Estaba sentada en una esquina, con la cabeza entre los pies. Se podía escuchar como su respiración era muy fuerte, como si no pudiera respirar. Me quedé mirándola fijamente por un instante. Estaba paralizada del miedo. En ese momento, la niña levantó la cabeza y su rostro parecía el de una anciana. Era muy arrugado y su mirada era muy triste. A pesar de que las piernas me temblaban, salí corriendo. Sentí que nunca en mi vida había corrido tan rápido como en aquel momento. Al llegar al puesto de las enfermeras, una de mis compañeras volvió a preguntarme si me había pasado algo. Mi cara estaba pálida, mis manos temblorosas. No les quise contar nada. No quería que esto afectara mi desempeño en el trabajo. Al día siguiente, aquellos sucesos continuaron. Estaba haciendo la ronda por la habitación y recuerdo estar parada al frente de un paciente, cuando debajo de la cama sentí como una mano muy fría me agarró el pie y me susurró: ayúdame. Los sucesos paranormales ya eran demasiado. La noche apenas comenzaba y ya me había sucedido algo. Más tarde debía ir al baño y recuerdo que al entrar vi la sombra de aquella niña entrar a uno de los cubículos. Se escuchaba el susurro. Pedía ayuda y decía: ¿dónde está mi mami? Necesito ayuda. En ese momento recordé que la niña con la enfermedad especial que había llegado días antes al hospital. Esperé hasta el día siguiente y fui a la morgue para preguntar por la autopsia de aquella niña. Para mi sorpresa, esa misma noche le habían hecho y descubrí que la niña había muerto por asfixia mecánica. Es decir, que alguien la había asesinado. Entendí que la niña estaba pidiendo ayuda. Pasaron algunos días y me enteré que su padre fue quien la había asesinado. Según los chismes del pueblo, el padre sentía mucha vergüenza y aparte la niña era una carga económica para ellos. Decidí visitar a la niña en el cementerio y llevarle flores. Hasta el día de hoy, esa ha sido la experiencia paranormal más aterradora que me ha sucedido. Sin embargo, pude entender que aquella niña necesitaba ayuda y de alguna manera la buscó en mí. Soy una enfermera jubilada. Toda mi vida se la dediqué a la enfermería, pues me apasionaba poder ayudar a la gente. Hace como 40 años, recuerdo que en aquella época trabajaba en un hospital psiquiátrico de la ciudad. Cada día ingresaban varios pacientes, algunos con patologías muy severas y otros no tanto. Recuerdo en especial a una paciente. Se llamaba Gloria. Era una niña bastante joven. Tenía aproximadamente 19 años y parecía bastante normal. Al leer su historial clínico, decía que la joven alegaba ver un demonio, que éste la atormentaba todas las noches. A veces entraba en estado de shock y perdía la conciencia. Luego se volvía agresiva con su familia, ya que les contaba lo que le sucedía y nadie le creía, por lo cual los agredía físicamente. Esta última fue una de las razones por las que decidieron recluirla. Sentía mucha lástima por aquella joven, pues se veía una chica muy dulce y con una vida llena por delante. Al pasar los días, y en mi posición de enfermera, entablaba algunas conversaciones con aquella joven.
Lo típico entre el saludo y la despedida. Fue hasta un día, cuando recuerdo muy bien, que Gloria me dijo con una tristeza enorme en su rostro: enfermera, nadie me cree, pero el demonio que me atormenta va a venir por mí y me va a llevar. Pronto moriré. Me impactó mucho las palabras de ella. Quedé completamente desconcertada con lo que me dijo. Su rostro parecía tan triste y aquello que me dijo parecía tan real. Sentí que era tan honesta en sus palabras, pero definitivamente no había nada que yo pudiera hacer. Eran los años 70. Si alguien hablaba o mencionaba esto, lo tildaban de loco. Y lo más probable es que pudiera perder mi trabajo. Así que le dije a Gloria que rezara mucho, que se encomendara a Dios, que Él la ayudaría. Pero ella me dijo que Dios la había abandonado hace mucho y que ya nadie podía hacer nada por ella. Traté que los siguientes días para Gloria fueran muy amenos. Regularmente le llevaba un dulce o trataba de ser muy amable con ella. Sin embargo, un día, cuando yo llegué al hospital, me informaron que Gloria había perdido la vida la noche antes, que se había golpeado muy fuerte la cabeza, lo que había provocado un derrame y había muerto. Quedé completamente en shock. Para mí fue muy impactante, pues recuerdo que días antes ella me había dicho acerca del demonio, que vendría por ella y que moriría. Fue muy triste, no lo niego, pero ya había visto morir varios pacientes, así que todo debía continuar normal. Sin embargo, en este caso nada volvería a ser normal para mí en el hospital. Todo comenzó con una de mis rondas. La habitación de Gloria seguía vacía, pero recuerdo que al pasar por allí, escuché una voz pidiendo ayuda. Al abrir la puerta no había nadie. Me asusté, pero continué con mi camino. Más tarde, al anochecer, recuerdo que fui a la cafetería del hospital. Había un jardín muy grande allí. Era de madrugada, y a lo lejos se podía ver un hombre parado entre los arbustos. No le podía ver muy bien el rostro, pero era alto, y se quedó mirándome fijamente. Le pregunté a la joven de la cafetería si había visto a aquel señor, y me dijo que no había nadie allí, que solo estábamos ella y yo. Regresé a mi puesto de trabajo, y desde la habitación de Gloria se podía escuchar como un lamento. Se podía escuchar como si alguien se estuviera quejando. Así que decidí ir a mirar si ya habían ocupado aquella habitación. Cuando abrí la puerta, vi que había alguien acostado allí. Así que regresé donde mi compañera para preguntarle quién había ocupado aquella habitación, quién era el nuevo paciente. Pero para mi sorpresa, ella me dijo que aquella habitación seguía vacía. Me puse pálida. El cuerpo me comenzó a temblar. Juntas fuimos a ver la habitación, y cuando abrimos, no había nadie. La habitación estaba completamente vacía. En ese momento casi me desmayo del susto. Mi compañera me pidió que me fuera para mi casa, pues me veía muy mal. Al día siguiente, regresé al puesto de trabajo. Recuerdo que estaba en el salón de enfermeras y vi por la ventana como una sombra pasaba. Salí de inmediato para ver quién era, y al final del pasillo se podía ver una sombra,
Era corpulenta, muy grande. Su rostro era sucio, su ropa deshilachada. Sentí mucho miedo, un miedo muy profundo, y vi como aquel hombre entró al cuarto de Gloria. Le pedí a mi compañera que me acompañara a ver aquel cuarto, pero nuevamente el cuarto estaba vacío. Más tarde, era aproximadamente las 2 de la mañana. Fui a la cocina para hacer un café. Recuerdo que estaba parada frente al fogón y sentí cómo tomaron mi pie. Era una mano muy grande. Casi le daba la vuelta a mi pierna. Al voltear, vi como una figura con un aspecto diabólico. Era muy grande. Estaba parada al frente de la ventana, mirándome. Tenía unas uñas largas, la piel arrugada. Parecía tener heridas por todo el cuerpo. Era muy gordo. El pelo era muy largo. En ese momento se me salieron las lágrimas del miedo. Me temblaba todo. Mi rostro era pálido. No me quedaba más que rezar sin parar. Me sentía quebrada. La poca voluntad que tenía de estar en hospital había terminado en ese momento. Al día siguiente decidí renunciar sin decir nada. Después de esto, continuó todo tranquilo. Han pasado 40 años. El hospital actualmente se encuentra cerrado. Es un edificio abandonado. La gente dice que allí en las noches todavía se aparecen cosas y que asustan. Yo lo viví en carne propia y no deseo que nadie pase por aquel suceso aterrador que yo viví en carne propia. Recuerdo que estaba en el último año de mi carrera universitaria en medicina. En la universidad nos exigían que debíamos hacer una práctica rural. Debíamos ir a los pueblos pequeños y zonas muy apartadas de la ciudad para brindarle ayuda a la gente. Esto era requisito para poder graduarnos. Entre las opciones había un pueblo muy pequeño como a 5 horas de Medellín. Me llamó mucho la atención porque en el reporte que nos dieron decía que había una pequeña niña con una enfermedad muy extraña y que a pesar que le habían hecho varios exámenes, no habían podido diagnosticar su enfermedad. Así que decidí tomar aquel pueblo, pues para mí sería un reto como profesional, poder ayudar a aquella niña y poner en práctica mis conocimientos. Recuerdo que llegué a aquel pueblo y la gente era muy amable. Me hospedé en la casa de una de las enfermeras del centro de salud y todo parecía bastante tranquilo. Me sentía muy a gusto y todo transcurría muy bien. Pasados algunos días, pedí visitar a aquella niña del reporte, pero las enfermeras donde me hospedaba me dijeron: «Doctor, no le recomiendo que vaya a visitar a aquella niña. Se dice en el pueblo que está poseída y que todo aquel que la visite comenzará a vivir cosas extrañas». No les presté mucha atención. Mi ética como profesional sobresalía ante cualquier rumor. Me pareció ridículo lo que las enfermeras me dijeron. Así que decidí ir a visitar a aquella niña. Vivía en una casa en las afueras del pueblo. Cuando llegué a aquel sitio, se veía muy sucio. Habían muchas cosas tiradas por todos lados. Parecía que allí no limpiaban en mucho tiempo. La madre de aquella niña salió a recibirme y me llevó con ella.
Cuando entré allí, la niña se veía muy contenta. La empecé a revisar y su pulso parecía estable. La niña se veía bastante bien. Después de esto, la niña empezó a decir cosas extrañas. Tenía una voz gruesa. No parecía ser su voz. No les niego, me dio susto. Pero sentí que debía cumplir mi deber revisándola. Así que empecé a hacerle varias preguntas. Pero no me contestaba. De repente, sin decir nada, la madre de la niña me sacó de la casa. Me pidió que me fuera y que no volviera, que la niña estaba bien. Me fui de aquella casa con un sinsabor. Para mí, la niña se veía bastante bien, pero sentí que no había hecho nada por ella. Pasados algunos días, recuerdo que llegamos muy cansados a la casa. Era como la 1 de la mañana porque habíamos atendido a algunos pacientes en urgencias. De repente escuché el grito de la enfermera. Venía de la cocina. Me dijo que algo le había tocado el hombro, que se sentía muy frío. Al mostrarme se veía como en la piel tenía unas marcas rojas. No queríamos entrar en pánico, pero sentíamos mucho miedo. Sabíamos que algo nos estaba acechando en la casa. Le pedí que se calmara y que descansara. Varias noches después recuerdo que estaba durmiendo. Y entreabrí los ojos y vi como una sombra gigante, con un aspecto tenebroso. Tenía las manos muy largas. Estaba parado al lado de la ventana. No quería gritar para no asustar a la enfermera, así que me metí bajo la cobija. Usualmente cuando sentía miedo contaba hasta 10. Fue realmente aterrador. Finalmente encendí la luz y aquella sombra había desaparecido. Preferí no decirle nada a la enfermera. Se notaba que ella estaba muy asustada con lo que nos había sucedido en la cocina. Sin embargo, aquellos episodios continuarían sucediendo. Recuerdo que una noche me estaba bañando. Estaba dentro de la ducha y sentí que alguien entró al baño. Pensé que había sido la enfermera, pero podía ver la silueta de aquel hombre que había visto la noche antes en mi habitación. Era un demonio que había entrado. Me paré allí por un instante. Abrí la puerta de la ducha y la luz de la casa se fue repentinamente. Sentí algo muy frío a mi alrededor. Sentía escalofrío. Estaba completamente en shock. No podía mover las piernas. Me temblaba todo y sentía que el corazón se me iba a paralizar. El demonio estaba parado justo enfrente mío. Me doblaba el tamaño. Podía sentir cómo se acercaba cada vez más. Sus manos eran muy largas. Sus uñas eran demasiado largas. Parecía que no tenía pies. En su cara podía ver una oscuridad muy profunda. De repente la luz regresó y el demonio se desapareció. En ese instante quería regresarme para Medellín. No quería estar más tiempo allí. Pero mis estudios, mis grados, todo se anteponía ante aquel suceso, y pese a todo debía continuar. Un par de noches después, recuerdo que estaba en la cocina, y sentí que unos pasos venían de la habitación de la enfermera. Encendí la luz de mi celular, pensando en que días antes se había ido la luz,
y me fui a ver si era la enfermera quien estaba caminando. Cuando llegué a su habitación, ella estaba dormida profundamente. Yo sentía mucho miedo. El miedo cada vez aumentaba. A diario pasaban cada cosa. Los nervios me estaban afectando a tal punto que ya no quería regresar a la casa y doblaba turnos. Decidí comentarle a la enfermera lo que estaba pasando y ella, muy asustada con lágrimas, me dijo que el demonio de la niña nos estaba atormentando, que esto se debía porque yo había visitado a la niña. Me pareció ridículo lo que me dijo, pero respeté su opinión. Días después regresé a Medellín. Entregué mi reporte en la universidad y pasados algunos días, la enfermera me escribió diciéndome que el padre del pueblo había visitado su casa para bendecirla, y desde eso no había vuelto a pasar nada. Aún recuerdo a la niña. Lamentablemente yo no pude ayudarla, pero espero que alguien pueda hacer algo por ella.